Bienvenido al canal de Fatizo, ya sabéis, soy Fátima y hoy voy a explicar un poquito, así os voy a dar unos consejitos del por qué no es recomendable mezclar en un acuario comunitario peces de agua dulce, pero que sean de agua fría y de agua caliente. Muchas veces los mezclamos pues porque o en las tiendas donde los compramos no nos asesoran bien o simplemente porque nos gustan. Pero es importante que conozcáis por qué razones no sería adecuado mezclarlos. Mientras escuchamos la música, voy a echarle un poquito de comer a nuestros peces y comenzamos. Dentro vídeo. Perfecto, ya estamos por aquí, ¿no? Bueno, pues ya los dejamos a ellos comiendo como vamos a grabar aquí, así están comidos y están tranquilos. Bueno, vamos a daros, como he dicho al principio, unas razones para que entendáis el por qué no os recomendamos ni os aconsejamos que mezclemos los peces de agua fría con los peces de agua caliente, aún así siendo los dos peces de agua dulce. Para empezar, es crucial diferenciar bien las dos categorías. Peces de agua fría son aquellos que prosperan en temperaturas más bajas, generalmente entre 15 y 28 grados, y no necesitan un calentador en el acuario, al menos que la temperatura ambiente de nuestra casa baje mucho. Ejemplos de peces de agua fría. Pues comúnmente así pues podemos tener los goldfish, que son los cometas naranjas, cometas negros, los ranchus, los orandas, un sinfín de telescopios, boinas, hay bastantes variedades. Y luego hablaríamos de lo que es, aunque también tenemos algunos peces de agua fría, como por ejemplo neón chino, también tenemos notcoprecio, es que el nombre es un poco complicado, pero estos sí también podrían ser, podrían ser, no son de agua fría. Luego tenemos peces tropicales. Tropicales de agua caliente siempre nos referimos, y esto quiere decir que la temperatura tiene que estar estable. Normalmente ellos van a estar entre 23 28 grados y por ello necesitan un calentador, es algo muy esencial. Siempre que hemos hablado de las fichas de los peces, que ya sabéis que en el canal tenemos, doy estos márgenes de temperatura y siempre digo el ideal 25 grados, una temperatura intermedia que no nos va a consumir mucho el calentador en casa, pero ellos van a estar muy a gusto. ¿Qué peces abarcan este tipo de temperatura? Pues bueno, pues tenemos temas de cíclidos, tenemos temas de guppy, tenemos tetras, tenemos barbos, tenemos los luchadores, tenemos un sinfín, loricáridos, melatoenia, tenemos muchísimo. Entonces, tenemos que saber, que ya sabéis que es la parte más importante, el margen de temperaturas diferentes que tiene. Ahora vamos a ver qué afecta la temperatura del agua a nuestros peces. La temperatura de los peces, la temperatura del agua en los peces afecta de esta manera. Los peces de agua fría, como hemos mencionado antes, su rango es ideal más bajo, la temperatura más fresca. Esto lo que hace es que si lo ponemos en agua caliente todo el año, el metabolismo se va a acelerar drásticamente, lo que le va a crear lo que es un estrés y reduce su esperanza de vida. Lo hacemos más susceptibles a pillar enfermedades y pueden también causarnos la muerte. Imaginaros que nos obligan a vivir en una sauna 24/7. Como he dicho antes, los peces de agua fría pueden estar en agua fría y en agua caliente. En su hábitat natural, como en todos los sitios, hace mucho frío y luego vuelve a hacer calor. Invierno y verano es de donde vienen ellos. Por lo que por eso tienen que estar en su época del año con agua fría y luego con agua caliente. Van haciendo a ellos su circuito. Los peces tropicales son diferentes. En este aspecto necesitan el calor constante. Los ponemos en agua fría y lo que va a pasar es que su metabolismo se va a ralentizar y lo que es ralentizar demasiado y se vuelven apáticos. Dejan de comer, vemos que se quedan inmóviles, que no apenas se mueve, y esto lo que hacemos es que inmunológicamente lo estamos debilitando y con ello pues van a coger antes enfermedades y por lo cual ya sabéis, van a morir, incluso pueden morir por hipotermia o incluso por estrés. Volvemos otra vez a imaginarnos. Imagínate
que si nos hiciesen vivir en un congelador. No estamos preparados. Por ejemplo, nosotros aquí en el sur, aquí en Linares, nos hacen vivir en un congelador y yo creo que duramos 2 colacaos directamente. Importante es el tamaño del acuario. Los peces de agua fría son especies que necesitan un acuario mucho más grande de lo que la gente suele pensar y para un solo pez, por ejemplo, necesitaríamos una media de unos 40 litros. Si tenemos más, pues imaginaros, más cantidad de litros. Pueden crecer muchísimo y vivir más de 10 años, pero si lo cuidamos bien, por supuesto, si le damos un acuario y una temperatura adecuada. Cuando hablamos de los peces tropicales, también necesitan tanques grandes, porque hay muchas especies, como podríamos hablar de la escalada, del pez disco u otros peces, hay un sinfín de variedades, que también van a coger tamaños grandes, por lo que necesitarían un acuario grande. Pero normalmente, cuando tenemos peces en casa, casi la mayoría, siempre hay exclusividad, como por ejemplo yo, tengo un acuario grande, entonces puedo tener variedades grandes, pero si tenemos peces pequeños, pues podemos tener acuarios un poco más pequeños, más simples. Por lo que por eso tenemos que tener en cuenta el tamaño del acuario, pero ya sabéis, peces de aguas frías van a crecer sí o sí, porque son peces que crecen mucho y bastante rápido, por lo que nuestro acuario en agua fría sí o sí tiene que ser grande. Con los peces tropicales, si tenemos peces, tema neones, tema rasboras, tema así, podemos tener un acuario más pequeñito, tener más cantidad de animalitos y cambiaría el tamaño de nuestro acuario. Cuando estoy hablando en el vídeo de peces de agua fría, siempre me estoy centrando en hablar de peces de agua fría, tema de carasio, tema de telescopios, boinas, cometas. Antes, al principio, he dicho que también hay peces más pequeños de agua fría como neón chino y tal, pero nos estamos refiriendo siempre a esta variedad de peces de agua fría. Por lo que también un factor que tenemos que tener en cuenta es la filtración y la oxigenación. Los peces de agua fría producen gran cantidad de desechos, ya que sabéis que al ser de tamaño más grande, sus desechos van a ser mucho de mayor intensidad, por lo cual va a haber un poquito más de amoníaco, nitrito y nitrato acumulado en nuestro acuario. Por ello necesitamos un filtro más potente y una oxigenación al agua mayor que cuando hablamos, por ejemplo, de peces tropicales, que como también hemos dicho, podemos meter peces más grandes, pero aún así la carga biológica es diferente y no es tan intensa como la de los peces de agua fría. Inclusive necesitan oxigenación, pero los peces de agua fría necesitan más oxigenación en el acuario que los de agua caliente. Comportamiento. Otro factor diferente. Los peces de agua fría suelen ser más tranquilos y nadar de forma más pausada. Algunos peces de agua fría pueden llegar a ser un poquito más curiosos e inclusive reconocer a sus dueños. Mientras que los peces de agua dulce, en plan los peces de agua caliente, normalmente su comportamiento es mucho más activo y van siempre como en cardumen, pues tema de los neones, que ya sabéis que van en banquitos para adelante y para atrás constantemente moviéndose, o por ejemplo los betas, que son un poco más guerrilleros y más territoriales, que puede tener muchos problemas con los peces de agua fría al creer el beta que es un macho por esas colas largas que normalmente tienen los peces de agua fría. Por lo que ya sabemos que los de agua caliente son más activos, más rápidos y más energéticos, más que los de agua fría. Entonces ahí podríamos crear un estrés también para los peces. Su dieta, otra opción. Los peces de agua fría, al tener un tamaño más grande, lo primero es que la alimentación, lo que es el pellet de este pez o en la escama, va a ser de tamaño más grande que el de un pez de agua caliente. Además, el pez de agua fría, pues son omnívoros, tiene una dieta que incluye escamas o gránulas específicos para ellos, temas vegetales, temas de algo de alimento congelado o incluso alimento vivo. Cuando los peces de tropicales la dieta es mucho más variada porque ya sabemos que podemos tener peces herbívoros como podemos tener peces omnívoros como carnívoros. Entonces el alimento es un poco más variado en el de los agua caliente, los de agua frío más específico. Pero como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si tenemos un cometa naranja metido en nuestro acuario, que lo conocemos todo el mundo, mezclado con neones, podemos observar simplemente nosotros mirándolo
que la boca del pez de agua fría es mucho más grande que la del pez neón. Entonces, a la hora de ir a comer, lo más normal es que el cometa se coma toda la comida mucho más rápida que el neón, y el neón pues pase hambre y pueda llegar a morirse. Y por último, susceptibilidad a enfermedades. El impacto de la temperatura. La temperatura es un factor clave en la salud de nuestros peces. Llevo unos días avisando, por ejemplo, en nuestras redes sociales, que si hemos comprobado ya la temperatura de nuestros acuarios, porque en las fechas que estamos está empezando ya a subir la temperatura de casa, y lo mismo que sube en casa sube en los acuarios. El agua empieza a ponerse más caliente, por lo que tenemos que estar ahora muy pendientes de la temperatura, pues esto le afecta a estos peces. Un pez que vive fuera de su rango de temperatura óptimo está constantemente estresado, lo que le va a suprimir es un sistema inmune mucho más sensible. Entonces, los peces de agua fría, en agua caliente, su metabolismo va a estar siempre acelerado. Esto lo que va a hacer es que propongamos lo que es las infecciones bacterianas, enfermedades de vejiga natatoria, puntos blancos, parásitos intestinales, etc. Por lo que los estresamos y provocamos una enfermedad. Y con los peces tropicales, y si los mantenemos en agua fría, pues lo que vamos a hacer es que se hagan mucho más letárgicos, y estos peces, pues su sistema inmune también se le vaya apagando. De esta manera, pues volvemos también a tener puntos blancos, infecciones, pues lo que es físicas, como tema de bacterias y tal. Entonces, tenemos que ser cruciales en darle a cada pez que tenemos en casa su temperatura idónea. Nosotros, que nos gustan mucho los peces de agua fría, tener un acuario para ellos. Nos gustan mucho los peces de agua caliente, tener un acuario para los peces de agua caliente. Y ojo, acordaros, cuando comienza el verano tenemos que empezar a controlar la temperatura de nuestros acuarios, y cuando empieza a venir el invierno también. Hemos llegado al final del vídeo, pero antes de terminar vamos a hacer un resumen. Hemos hecho 6 puntos por los que no debemos compartir acuarios con agua dulce y agua caliente. Agua fría y agua caliente. Primero hemos dicho por la temperatura. Va a ser imposible encontrar una temperatura intermedia que sea saludable para ambos. Segundo, el tamaño del acuario. Los requisitos de Esperanza son totalmente diferentes, y intentar mezclar probablemente uno de los grupos no tenga espacio, y por lo cual sufran estrés y se mueran. Tercero, la filtración. Un sistema de filtración en diseño de acuarios pequeños podría ser insuficiente para unos peces de agua fría. Este dato también es muy importante. Compramos kits de acuarios chiquititos, 20-30 litros para nuestro pez de agua fría, y el filtro es súper mini, chiquitito. Esta filtración está pensada pues para temas gambarios, temas majón beta, pero no para un pez de agua fría. Ese dato también es muy importante. Cuarto, la convivencia. La diferencia del tamaño y el ritmo de natación entre peces es totalmente diferente. Hemos dicho que el pez de agua fría es mucho más lento, y los peces de agua caliente son más activos y nadan siempre en cardumen juntos, por lo cual esto puede crearle un estrés a los peces que va a ocasionar también problemas. El 5, si no me equivoco, la alimentación. El pez de agua fría come mucho más rápido, y por lo cual va a dejar que a los peces pequeños no les llegue el alimento y la oportunidad de comer, por lo cual los dejamos desnutridos. Y sexto, las enfermedades. Las enfermedades es muy importante. Si un pez se enferma por el estrés de la temperatura en el acuario, este problema, esto lo va a poder transmitir patógenamente a los demás peces, incluso a los peces que están en su temperatura buena. ¿Por qué? Porque el acuario va a ser, se va a convertir, como quien dice, en un cardo cultivo para todos esos patógenos, y van a enfermar prácticamente la mayoría. Por lo que tenemos muy en cuenta estas 6 razones o factores a tener en cuenta cuando queramos compartir acuarios. Y bueno, ya como he dicho, este es el resumen. Hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Si os ha gustado, los deditos hacia arriba.
Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, dejádmela en comentarios que os voy contestando. Bueno, también me vendrá muy bien si queréis que hablemos de algo más específico de lo que hemos hablado ahora o queréis que hablemos de otro tema, queréis que hablemos de los kits adecuados para un pez de agua fría, no sé, decirme y así voy cogiendo ideas para preparar nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Y bueno, en nuestro canal de YouTube sabéis que tengo lo de las fichas de los peces, que la he ido haciendo anteriormente, he subido muchísimas, ya me he parado porque he hecho muchas, pero podéis bichear cuando vayáis a comprar un pez, cuando estéis buscando un pez, que ahí os he hecho una ficha de cada pez, que os damos más o menos los factores más importantes a tener en cuenta para tenerlo en casa. Mil gracias, como siempre, por estar ahí. Compartid a todos los que os guste la acuariofilia. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un saludo.